Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que representa un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnación de altas médicas y en general cualquier asunto relacionado con reclamaciones frente a la Seguridad Social. Y en el vídeo de hoy vamos a explicar brevemente, intentaremos que sea breve, las diferencias que existen entre pensión de incapacidad permanente absoluta, total y parcial, ya que este aspecto es un aspecto que genera muchísimas consultas en el despacho y muchísimos malentendidos que vamos a intentar despejar en este vídeo. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos es explicar las diferencias que existen entre una pensión de incapacidad permanente que es absoluta, una que es total y otra que es parcial. Ya que, como hemos avanzado, normalmente las personas suelen incurrir en errores a la hora de interpretar este tipo de pensiones. Caso típico que se nos presenta muy a menudo es que cuando un cliente nos encarga que estudiemos su caso, pues tras estudiarlo le decimos, mire usted, vamos a poder reclamar una pensión de incapacidad permanente total. Y el trabajador, el interesado, nos dice, no, mire usted, no, yo no quiero una total, yo quiero seguir trabajando. Yo lo que no puedo es trabajar en el trabajo que hago ahora, pero yo quiero seguir trabajando. Evidentemente es una confusión. El trabajador está identificando total como que no puede hacer ningún trabajo, cuando ello no es así. Por eso vamos a explicar brevemente las diferencias que existen entre los tres tipos de incapacidad más comunes en nuestro derecho y en nuestro día a día de nuestro trabajo. En primer lugar, hablamos de la incapacidad permanente absoluta. La incapacidad permanente absoluta es aquella que inhabilita al trabajador para desarrollar cualquier tipo de trabajo, incluidos los sedentarios, los trabajos en los que hay que realizar esfuerzos muy leves y cualquier trabajo en general. Es decir, para este tipo de incapacidad permanente, el trabajador pierde su capacidad laboral, incluso no queda lo que se denomina capacidad residual de trabajo. Dicho esto, tenemos que decir que hay que interpretarlo con dos conceptos muy importantes y que nuestros tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, está llevando a la práctica en el día a día, que es para considerar la capacidad de trabajo se tiene que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el de la productividad y eficacia, y en segundo lugar, el de la dignidad en el trabajo. Se refiere el Tribunal Supremo y los diferentes tribunales que día a día resuelven estos casos en cuanto a la eficacia, en que para poder considerarse que se puede realizar un trabajo, el trabajador tiene que ser eficaz, tiene que ser productivo a la hora de desarrollar el trabajo, porque si no lo es, si no es productivo ni eficaz, no puede desarrollar el trabajo. Ese componente de eficacia y productividad se refiere al que se le exigiría por un empresario en un modo normal a cualquier otro trabajador. Por lo tanto, cuando estamos valorando si un trabajador puede corresponderle una incapacidad permanente absoluta, tenemos que valorar si no puede desarrollar ningún trabajo desde este punto de vista, desde el punto de vista de eficacia y de productividad. Igualmente, el segundo criterio es el de dignidad en el trabajo. Si un trabajador, para desarrollar su trabajo, tiene que sufrir dolores continuos, molestias continuas, sufrimientos en general que no se corresponden con la dignidad de la persona, pues evidentemente no puede desarrollar el trabajo. Puede que a lo mejor materialmente en la práctica se pueda desarrollar una hora de trabajo, media hora de trabajo, etc. Pero el sufrimiento que eso genera al trabajador, el esfuerzo inhumano que se le exige para realizarlo, no es exigible jurídicamente hablando. Y por ello el trabajador, si desarrolla ese trabajo en esas condiciones, es un trabajo que tenemos que calificar como que no es digno. Y al no ser digno tampoco puede desarrollar el trabajo. Es decir, para la hora de calificar si nos corresponde una incapacidad absoluta, tenemos que ver no solo que no podemos desarrollar ningún trabajo, pero desde estos puntos de vista, desde eficacia, productividad por un lado y el de dignidad por otro. Por lo tanto, como hemos dicho, la absoluta inhabilita para cualquier trabajo.
no tenemos capacidad laboral para desarrollar ningún trabajo. La incapacidad permanente total se refiere al trabajo habitual. Es decir, el trabajador que le corresponde una pensión de incapacidad permanente total no podrá desarrollar todas o las fundamentales de tareas de su trabajo habitual, pero sí podría desarrollar otros trabajos en los que no se le exija los requerimientos físicos o mentales que se le exigen habitualmente en su trabajo. Por ello, en este apartado es muy importante el determinar qué es el trabajo habitual, porque sobre ese trabajo habitual es sobre el que tenemos que valorar si el trabajador podría o no cumplir con los requerimientos necesarios para su desarrollo. Evidentemente, para determinar qué es el trabajo habitual, nos tenemos que referir al trabajo que normalmente en su día a día y en su historia laboral el trabajador viene desarrollando. Pero para caso de que existan diferentes puestos de trabajo, la ley concreta que se tendrá en cuenta el que ha desarrollado en el último año, el trabajo que ha realizado de forma habitual en el último año, para estos casos donde pueda existir duda. Por lo tanto, la incapacidad permanente total es aquella que inhabilita al trabajador para desarrollar su trabajo habitual, pero puede desarrollar otros. En la absoluta ya hemos visto que no puede desarrollar ninguno. Por eso la absoluta conlleva el pago de una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora y la total, la incapacidad total, va a conllevar el 55%, porque se puede compatibilizar con otro trabajo que sea compatible con la situación física y mental del pensionista. Puede ser del 75% a partir de cumplir 55 años de edad y no tener trabajo, pero no nos queremos referir ahora mismo a esa particularidad. Por último, queremos hablar de la parcial, la incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial también se refiere al trabajo habitual, no se refiere a todos los trabajos. Y corresponderá la incapacidad permanente parcial cuando el trabajador, aunque puede seguir desarrollando su trabajo habitual, sin embargo, las patologías, las enfermedades que sufre, le limitan a la hora de realizar su trabajo al menos en un 33%. Es decir, el trabajador puede trabajar en su trabajo habitual, en el que realiza siempre, pero debido a las patologías que tiene y a las limitaciones que le provocan, sufre una disminución de su rendimiento en un 33%. En ese caso, le correspondería ser declarado en situación de incapacidad permanente parcial, que en este caso conllevaría el pago de una indemnización a tanto alzado y no ya una pensión vitalicia como si lo conllevan en los otros dos casos. Decir que en el caso de la parcial es importante que la disminución del rendimiento se tiene que medir tanto desde el punto de vista cuantitativo, es decir, trabajo menos, tengo un rendimiento inferior al 33%, pero también desde el punto de vista cualitativo, es decir, desde los parámetros de penosidad y peligrosidad a la hora de desarrollar el trabajo. En definitiva, entiendo que con esta explicación breve podamos concluir cuáles son las diferencias fundamentales entre estos tres tipos de pensiones. Terminamos el vídeo, como siempre, poniendo de manifiesto que en nuestro despacho la primera consulta por correo electrónico es totalmente gratuita y que asimismo el estudio de la viabilidad de su reclamación de su pensión en particular es totalmente gratuito. Llamen al teléfono que aparece al pie de este vídeo y le informaremos cómo puede acceder al estudio de viabilidad gratis de su reclamación de su pensión. Espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.